estamos ya entonces listas para iniciar el tema que hoy les proponíamos. Vamos a hablar de adicciones, de toxicología, y para hablar de ese tema pues nos acompaña la doctora Isabel Escobar Toledo. Ella es médica, especialista en toxicología clínica, ha realizado estudios por más de 2 años en Europa, y hoy pues estamos muy contentas y muy agradecidas que usted saque algo de su tiempo, doctora, y nos acompañe porque este tema es importantísimo para las familias. Bienvenida. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Además, porque el énfasis también no solamente es en tratar las adicciones, sino también en el manejo que se debe tener con las familias, además de los pacientes, porque es que en muchos casos las familias también terminamos siendo adictas de esa persona que tiene la adicción. Sí, el término que utilizaríamos en ese caso sería coadicción, y yo creo que es una de las principales problemáticas para las familias, y es lograr ese punto de corte entre definir: listo, llegamos hasta acá porque te hemos apoyado, porque te hemos acompañado, te hemos brindado todo, te hemos metido en programas de rehabilitación 3, 4, 5 veces, todos fallidos. ¿Hasta dónde tiene la familia pues que seguir apoyando, o hasta qué punto debe cambiar su metodología, su estrategia, y empezar a poner, bueno, necesitamos poner reglas, límites? Estas son tus responsabilidades en la casa, y desde ese punto de vista se empieza a cambiar también la mentalidad de la persona que tiene el problema. Doctora, ¿hay alguna forma de determinar cuando una persona es adicta a alguna sustancia? Porque contacto con ellas yo creo que mucha gente ha tenido. Sí, pues la idea es que hay diferentes términos para hablar del consumo de sustancias. Uno de ellos es el patrón de abuso, que es el que en común pues hay en la sociedad, ¿cierto? Y que no siempre representa un problema a nivel social. Es decir, yo tengo un contacto con una sustancia, me excedo ocasionalmente en el consumo, pero esto no representa un problema para mis relaciones familiares, para mi capacidad laboral, ni para mis relaciones interpersonales. Es borrachito charro, por ejemplo, que pero una que vez es de vez en ocasional, cuando. Ajá. muy ocasional. Perfecto. Ya hablamos de un patrón de adicciones o de dependencias cuando la persona, el patrón de consumo, primero lo necesita para seguir siendo funcional, y segundo, a su vez, altera esa capacidad que tiene de interrelacionarse y de seguir cumpliendo con sus actividades laborales, académicas, profesionales, cualquiera de ellas. ¿Qué define eso? Porque es que en muchos de los casos la mayoría de gente que tiene adicciones cree que está en la capacidad de dejarla en el momento que quiera, o que no es realmente un problema dentro de sus relaciones sociales y familiares. Además se vuelven como especialistas en engaño, sí, ¿verdad? Entonces es lo tan ocultan. difícil uno darse cuenta a veces. ¿Qué lo define? Pues allí es complicado, porque lo primero que tenemos que hacer es que el paciente sea consciente de que realmente está teniendo un problema, y esto usualmente lo vienen a reconocer cuando ya están teniendo dificultades en el trabajo, en la casa, ¿cierto? Pues que ya les están empezando como a poner ciertos límites, han perdido empleos, ¿cierto? Porque han sido encontrados bajo los efectos de las sustancias. Y pues en este punto es donde ya se empieza a hablar de la problemática. Como les decía inicialmente, es el paciente el que debe reconocer el problema, porque puede que todos a su alrededor lo tengan muy claro, pero si el mismo paciente no tiene claridad, casi que cualquier ayuda que se le pueda prestar en ese momento, el paciente la va a rechazar. Eso es tan doloroso, porque es que el fondo que tiene cada uno es tan distinto, y hay veces hay gente que su fondo puede ser que un día llegó borracho y peleó con la mamá, y eso ya para él fue suficiente para tomar en cuenta que tenía un problema, pero hay otra gente que incluso ha llegado a cometer cosas muy imprudentes con su vida y con la vida de los demás, y así todo no es capaz de reconocer su problema. Sí, aún personas que han tenido accidentes muy graves, por ejemplo, por conducir bajo efectos del alcohol o de otras sustancias psicoactivas, puede que incluso ese evento tan grave no sea suficiente para lograr reconocer el problema. Intervención, momento de intervención, sobre todo de las personas que están al lado, porque en ocasiones encontramos que, como es socialmente tan aceptado, dejamos pasar mucho tiempo, y lo que decía usted, doctora, es que es ocasional, y él sí se emborracha y tiene como signos de alarma y conductas muy raras, pero es de vez en cuando. ¿Cuándo es el momento de intervenir y de pensar, esto se está pasando de castaño oscuro? Pues lo primero es empezar a ver si hay un cambio en la frecuencia de consumo, por ejemplo. Entonces, si una persona consumía ocasionalmente, y siempre hay que reinterrogar un poco ese ocasionalmente que representa para la persona. Para mí ocasionalmente es cada 3 días. Cada 8 días, y resulta que cada 8 días es 3 días del fin de semana, ¿cierto? Y si esto se va haciendo cada vez más frecuente, pues la familia o las personas que están alrededor, los amigos, son los encargados de empezar a hacerle notar a esa persona
de pronto se te está yendo un poco la mano, no estás manejando bien ya la situación, esto ya no es un patrón normal. ¿Cómo de hacerlo? consumo. Porque es que uno ve programas de televisión, por ejemplo, que se llaman como esta intervención, donde la gente llega y enfrenta a la persona que tiene un vicio, pero no a todo el mundo le funciona eso. No, eso Hay gente depende que eso mucho, exacto, depende mucho de la personalidad que tiene cada quien de base y hay personas que lo pueden asumir muy bien, que pueden ser receptivas ante ese tipo de intervenciones, pero hay otras que pueden ser simplemente ignorar el asunto y salen y se van, ¿cierto? Entonces, puede que ese tipo de intervenciones puedan ayudar, puedan sembrar la duda en la persona, pero no siempre se van a lograr. Doctora, ¿hay sustancias que son más adictivas que otras, lógicamente? Bueno, si la respuesta es sí, ¿cuáles son como en orden de adicción, digamos, estas sustancias? Pues hablando de las sustancias más adictivas, podríamos empezar por el cigarrillo. Uno pensaría que no, pero es una de las sustancias más adictivas que hay y una vez la persona empieza es supremamente difícil de lograr la abstinencia al cigarrillo. De ahí podríamos continuar con la marihuana. La marihuana es una sustancia altamente adictiva y además que produce daños secundarios tanto mentalmente como en otros órganos, pues en el sistema en general. Lo que pasa es que la gente no es muy consciente del asunto y tienen todavía esta idea de que la marihuana es la plantica y que puso Dios para fines recreativos y que por lo tanto no hace ningún daño, pero el consumo, tanto el puntual que puede desencadenar en una persona una reacción psicótica, porque esto no tenemos forma de predecirlo, como las personas que tienen un consumo crónico pueden desarrollar trastornos cognitivos como pérdidas de la memoria, disminución de la capacidad de aprendizaje. ¿Qué es una reacción psicótica que mencionó ahorita, doctora? Una reacción psicótica es un evento en el cual la persona se sale de la realidad y empieza a ver alucinaciones, a tener experiencias externas que realmente no está viviendo el resto del mundo, pues por decirlo de algún modo. Y esto puede ser tan grave como que dentro de este tipo de eventos las personas pueden cometer actos suicidas o pueden golpear o de algún tipo, de algún modo agredir a otra persona. Entonces tenemos nicotina, tenemos la marihuana, pues los cannabinoides en general, el sí. alcohol también es una sustancia con alto potencial adictivo. Y tenemos sustancias que en este momento se utilizan con fines muy recreativos, por decirlo de algún modo, que aunque no parecieran ser tan adictivas, pues que son, por ejemplo, la cocaína y las anfetaminas, sí tienen alto riesgo de adicción y como les decía inicialmente, esto depende de la personalidad de cada quien y no hay forma de saber quién va, después de un primer consumo, a querer consumir todos los días o quién simplemente la va a probar y va a decir, bueno, no, esto no me causó pues como ninguna experiencia, listo, lo dejo. El hecho que alguien en la familia haya tenido un problema de adicción hace que pueda ser más propenso a tú también tenerlo. Sí aumenta el riesgo. O sea, pues se ha encontrado que hay un aumento del riesgo, sobre todo si son familiares en primer grado de consanguinidad, pero como te digo, esto varía muchísimo. Uno puede encontrar dentro de una misma familia que el resto de los hermanos, por ejemplo, son profesionales, exitosos, supremamente sanos, que no se consumen un trago y resulta que hay uno solito de la familia, pues que es el que se los consume por el resto. ¿Hay alguna forma de hacer esa primera intervención? Porque uno de lo que notan estos pacientes es agresividad cuando se le menciona el tema. Como mira, tenés un problema de, oiga, problema, yo, oiga. ¿Usted? Sí. Y eso pues bien dicho, aquí Sí. porque hay gente. Exacto. Pues una de las formas de hacerlo es, estas personas usualmente están muy cansadas de la cantaleta en la casa y eso es bastante común. Entonces una forma de hacer el primer abordaje con estas personas es empezar a hablar un poco de los efectos que puede producir la sustancia, pero de un modo muy general. Y ver si de pronto esto le llama la atención y se abre un poco más al respecto, ¿cierto? Yo creo que uno de los aspectos más importantes en el tema de adicciones es la posibilidad de ganarse la confianza del paciente y que haya esa empatía para que el paciente pueda ser un poco más honesto y hablar realmente de las cosas que incluso a él mismo le preocupan y que no ha podido exteriorizar porque todo el mundo lo ataca. Entonces, claro, esa es una de las primeras cosas que hay que lograr. ¿Para dejar una adicción es necesario siempre la ayuda de algún profesional o cuando, independientemente de la adicción que se tenga, una persona decide, toca fondo, decide enfrentar la adicción, puede dejarla sola? O entiendo que hay incluso riesgos muy grandes si alguien suspende una sustancia de un día para otro. ¿Cómo funciona eso ya cuando se dice, lo dejo?
Hay algunas sustancias como el alcohol y los opioides, ¿cierto? Como la heroína, que producen un síndrome de abstinencia al suspender abruptamente el consumo y que pueden producir reacciones severas en el organismo como crisis hipertensivas, y dentro de estas crisis hipertensivas pues se pueden presentar eventos cerebrovasculares, ¿cierto? Lo que llamamos derrames cerebrales, puede haber infartos, puede haber convulsiones, ¿cierto? Y otras complicaciones que pueden ser severas. Entonces, si hablamos desde ese punto de vista, sí se requiere la intervención de un profesional. Y lo que se ha visto dentro de la experiencia pues, en el manejo de adicciones es que los resultados y las tasas de suspensión del consumo son mucho más altas cuando un paciente ha tenido una intervención en un programa multidisciplinario que incluya el toxicólogo, el psiquiatra, un psicólogo, idealmente también un terapeuta ocupacional, que permita abarcar todos los factores que pueden estar influyendo en el consumo de ese paciente. ¿Qué tan importante es que la familia participe de este proceso? Supremamente importante. ¿Cómo debe participar? Usualmente en los programas que son multidisciplinarios, ellos acompañan al paciente, pero también hay reuniones que son específicas para los familiares, para aprender a manejar las situaciones. Por lo que hablábamos inicialmente, ellos a veces son manipuladores, entonces saben cómo manejar la situación y la familia no tiene esa experiencia. Entonces lo que se hace es también enseñarles a ellos cómo empezar a cambiar un poco el entorno del paciente. Para terminar, doctora, ¿qué tan efectivos son estas circunstancias donde sacan el paciente de su entorno y lo meten a estos sitios recluidos para evitar el consumo de sustancias? Digamos que la tasa de efectividad inicial puede ser muy alta, pero el riesgo de recaída es alto, porque al volver esta persona a la realidad, a lo que va a vivir usualmente, sabemos todos que los factores de riesgo están en cada esquina, en los mejores barrios, en los peores barrios, en el centro de la ciudad, a la esquina del trabajo. Entonces, el sacar a una persona de su entorno habitual, meterla como en una cápsula, ¿cierto? Protegerla y listo, no estás en contacto con sustancias, no estás en contacto con nadie que consume, pues obviamente va a dejar de consumir. Pero a la hora de volver a su entorno habitual, el riesgo de recaída es muy alto. Esto es una idea personal, ¿cierto? Hay otras personas que defenderán un poco este tipo de programas, pero yo considero que es mucho mejor para el paciente permanecer en sus actividades habituales y además comprometerse con su tratamiento, asistir a las citas, tomarse los medicamentos si es necesario que los consuma, y de este modo será más fácil para él continuar su vida normal, libre de consumo. Bueno, y aunque parezca muy difícil, sí se puede. Miles de personas al día vencen adicciones, superan adicciones, mejoran sus vidas. A veces pensamos, no podemos, no soy capaz, sin esto no puedo vivir, pero definitivamente sí se puede, la fuerza está en uno. Y uno no es quien es ni por un cigarrillo, ni por un trago, ni por una droga, no, uno es quien es, punto, por sí mismo. Entonces, adelante, si ya cayó una vez y recayó otra vez, uno se puede levantar muchas veces en la vida. Sí o no, lo importante es siempre intentarlo y tratar de demostrar que somos más fuertes que nuestras adicciones. Así que pilas, pues ahorita que viene diciembre, qué rico sería, ¿cierto? Que uno diga, va a poner a prueba y en este mes que es más difícil, yo puedo. Sí. Gracias, doctora, por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias.